Desde un enorme viaducto de 3 kilómetros en una concurrida zona residencial, hasta el puente más alto jamás derribado. En este vídeo veremos las demoliciones de puentes más espectaculares y cómo se acometieron. ¿Cuál de las siguientes demoliciones es tu número 1? Y ahora empecemos con el número 10, Viaducto de Xuanyang. China es conocida por su velocidad de vértigo cuando se trata del desarrollo de infraestructuras. Por eso, a pesar de que el viaducto de Xuanyang en Wuhan solo tenía 16 años, y era hora de sustituirlo. Con 3,5 kilómetros de longitud, el viaducto de Xuanyang es el puente de hormigón más largo demolido en China. La enorme longitud del viaducto no fue lo único que supuso un reto. Otro factor que lo hace aún más difícil es que el viaducto de Xuanyang atraviesa un barrio bastante poblado. Para colmo, por debajo del viaducto discurren en paralelo importantes tuberías de gas y líneas de transmisión eléctrica. Para asegurarse de que todo pasara lo más limpiamente posible, los ingenieros cubrieron los pilares del viaducto y luego los rellenaron con tanques llenos de agua. Esto se hizo para absorber las ondas de choque que produciría la explosión y reducir la propagación del polvo. La noche de la demolición todo salió según lo previsto y el viaducto de 3,5 kilómetros de longitud se vino abajo de forma espectacular. El número 9, el puente interior de la I-90. Nuestra segunda demolición se encuentra en Cleveland, Ohio. El puente Innerville llevaba la Interestatal 90 sobre el río Cuyahoga, pero en 2009 se descubrió que la vetusta estructura estaba sometida a una tensión extrema y no se consideró apta para soportar el tráfico de 8 carriles. Tras conocerse estas deficiencias estructurales, se anuló la demolición prevista del puente, programándose su demolición para julio de 2014, y con solo pulsar un botón, 180 libras de explosivos cuidadosamente colocados en los cimientos del puente enviaron toda la estructura al suelo. Número 8. El puente Kosciuszko. El puente Kosciuszko atravesaba el arroyo Newtown en Nueva York. Se construyó pensando en que soportase unos 100.000 vehículos diarios, algo razonable considerando el tráfico que ya circulaba por Nueva York a finales de la década de 1930. Pero cuando el puente quedó integrado en el sistema de autopistas interestatales, su media diaria pasó a unos 180.000 vehículos. Así que en 2017, después de casi 8 décadas de congestión y sobrecarga, el estado de Nueva York decidió finalmente deshacerse del puente, que ya acusaba su edad. Cientos de espectadores fueron testigos de la detonación de más de 900 cargas que llevaron al suelo 10 millones de kilos de acero. El número 7, el puente Henry Lawrence. Para la siguiente demolición viajamos al estado de Kentucky. El Henry Lawrence Memorial, construido en 1932, era la única calzada que cruzaba el río Cumberland en todo el estado. En 2012, el impacto del choque accidental de un carguero contra el puente Egners Ferry, también de los años 30, provocó el derrumbe del muelle principal, que casi se lleva por delante 4 vehículos. Las autoridades estatales, preocupadas por su seguridad, consideraron que el puente era obsoleto y 3 años después del incidente, se programó su demolición y reemplazó por un puente de arco de $128 millones. En la mañana del 11 de abril de 2018, una serie de explosiones lo derribaron de forma espectacular. Humo negro se elevaba del lugar, mientras montones de escombros caían al río Cumberland. Poco después, se utilizaron 2 grúas para recoger el acero y escombros del río.
para usarlos como chatarra. Número 6. El Puente Morandi. Construido en 1967, Ponte Morandi era un puente integral que unía la montañosa Génova con Francia y el resto de Italia. Se alzaba 45 metros sobre la ciudad y abarcaba 1 kilómetro de largo. En 2018, el derrumbe de una sección de 210 metros en medio de las fuertes lluvias, unido a un mantenimiento deficiente, corroyó los cables que finalmente se partieron, arrastrando con ellos el tablero y decenas de vehículos que pasaban por allí. 43 personas perdieron la vida y los equipos de rescate no podían llegar hasta los supervivientes, atrapados bajo toneladas de hormigón al haber caído el puente sobre una zona habitada. El del Morandi en 2018 fue el 12º puente derribado en Italia desde 2004 y los ciudadanos desconfiaban de la seguridad de sus carreteras y autopistas públicas. Los segmentos restantes del Ponte Morandi permanecieron en pie y eran un cruel recordatorio del trágico suceso. En 2019, lo que quedaba del Ponte Morandi se iba a demoler mediante una implosión controlada, con la evacuación previa de las viviendas y apertura de bocas de riego en el suelo para reducir la cantidad de polvo en el aire tras la explosión. Tras un fuerte estruendo, el símbolo del oscuro pasado de Génova quedó reducido a escombros. El presidente de Liguria calificó la demolición de simbólica, porque significaba que este skyline que nos recordaba cada día la tragedia del 14 de agosto ya no estará ahí, y Génova entrará ahora en su futuro. Número 5. El puente Tappan Zee. Volviendo a Nueva York, el puente Tappan Zee fue el más largo demolido en el estado. Tenía casi 5 kilómetros de longitud y cruzaba el Hudson en uno de sus puntos más anchos. Construido en 1950, se diseñó para durar solo 50 años debido a la escasez de material y al recorte de gastos. En 2010 ya había superado ese supuesto plazo y se estaban elaborando planes para derribarlo en 2 fases. Primero bajaron cuidadosamente la estructura occidental a barcazas y fue hundida en la costa atlántica de Nueva York para que sirviera de arrecife artificial. Finalmente, la parte oriental fue volada el 15 de enero de 2019, mientras miles de curiosos se reunían junto al Hudson para presenciar los últimos momentos del histórico puente. Número 4. El puente de circulación de Saskatoon. Para el siguiente nos dirigimos a Canadá. El puente de circulación de Saskatoon era el más antiguo de la ciudad y sirvió al tráfico de vehículos y peatones durante más de 100 años. En 2007 lo equiparon con luces decorativas que, sin saberlo, alertaron del peligro potencial del puente. Las luces se desconectaban a veces con las sacudidas excesivas y se decidió investigar más a fondo su estado. El puente de circulación se cerró indefinidamente tras descubrirse una importante corrosión a lo largo de la estructura. Se concluyó que la demolición tendría más sentido que los elevados costes de mantenimiento, por lo tanto algunos segmentos se retiraron primero manualmente con maquinaria pesada, mientras que los 3 vanos restantes se volaron. Número 3. El puente de Jamestown. Situado en el estado de Rhode Island, el puente de Jamestown se completó en 1940 y medía más de 2 kilómetros de longitud. Costó unos $3 millones, que hoy serían unos 64 millones. En 1992 el puente había quedado obsoleto por su antigüedad y su limitada capacidad. Además, justo al lado, estaba el puente Jamestown-Verrazzano, más nuevo y ancho. El viejo puente quedó cerrado hasta que 14 años después demolieron el vano central de 335 metros de longitud. La Guardia Costera lo consideraba un peligro para los barcos que atravesaban la bahía.
El acero sobrante se recogió en barcazas para reciclarlo, mientras que el hormigón restante se usó para crear arrecifes en la desembocadura de la bahía de Narragansett. Número 2. El puente US 281. En el estado de Texas, la demolición del puente US 281 halló un nuevo uso para la chatarra que suele desecharse. Construido en 1936, el puente era uno de los principales pasos sobre el río Colorado, pero a principios de 2000 estaba deteriorado y estrecho para el creciente número de vehículos que lo atravesaban diariamente. En 2013, el estado de Texas decidió derribarlo para enfocarse en terminar la construcción de un puente sustituto. Tras la cuenta atrás, los explosivos colocados en las vigas de soporte hicieron que la estructura se desplomara de golpe sobre el Colorado. Pero el viejo puente no desapareció del todo. Durante los días siguientes los escombros se recogieron del río utilizando grúas sobre barcazas. Una empresa local de reciclaje reutilizó la chatarra para crear esculturas de arte que la ciudad podrá exponer. Número 1. Viaducto de Rinsdorf. Para nuestro número 1, echemos un vistazo al puente más alto jamás demolido. Construido en 1967, el viaducto de Rinsdorf, Alemania, se elevaba 70 metros e iba a ser sustituido como parte de un plan de modernización del Estado alemán de Renania del Norte de Westfalia, donde más de 60 puentes necesitaban reparaciones urgentes o incluso sustitución. En 2021 ya se había inaugurado el puente de sustitución construido justo al lado del antiguo. El reto en la demolición del viaducto de Rinsdorf era su elevación y su proximidad al nuevo puente. En febrero de 2022 se colocaron 120 kilos de explosivos en las secciones media e inferior de los pilares. Las cargas centrales se detonaron justo antes que las inferiores, lo que hizo que la implosión del viaducto quedara contenida dentro de su propia y estrecha huella. Todo el viaducto cayó simultáneamente al suelo exactamente como estaba previsto, y los escombros cayeron perfectamente sobre un lecho preparado en el suelo. Bonus: el puente de Broadway. Aunque las demoliciones pueden ser bastante satisfactorias, a veces las cosas no salen como se espera. Por ejemplo, el puente Broadway en Little Rock, Arkansas, iba a ser demolido en octubre de 2012 porque supuestamente era estructuralmente deficiente. Pero tras una explosión sincronizada que se desencadenó en los puntos débiles, resistió la explosión y permaneció intacto. Los expertos tardaron otras 5 horas en derribar finalmente el puente de 93 años, tirando de él con cables sujetos a remolcadores. ¿Cuál de estas demoliciones encuentras más espectacular? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete a Top Luxury. Para más demoliciones espectaculares, puedes ver nuestro vídeo sobre las demoliciones de edificios más altos del mundo. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.